Profesor, buenas tardes. Bueno, buenas noches. En esta ocasión me voy a presentar con mi compañero Luis Pomar y Poma y por mi parte Fabiano Miserón Piedra, que le vamos a presentar nuestro trabajo aplicativo. Primero, este es nuestro producto final. Como usted lo está viendo, registro de producto y la tabla de pedidos con las opciones de eliminar y editar. Este vendría a ser nuestra base de datos en zapatillas y nuestra tabla Zapa. Ahora mi compañero Pomar y Poma se encargará de explicarle los diferentes puntos de nuestros códigos para poder realizar la tabla. Adelante, compañero Pomari. Ok, en primer lugar, lo que vamos a hacer es crear un formulario que va a actuar en inserción PHP, que el método va a ser post, donde nuestro título de formulario va a ser registro del producto y posteriormente aplicamos etiquetas select para seleccionar opciones que se ven en pantalla como Nike, Adidas, Puma y Converse. Y utilizamos inputs text y tipo number. También colocamos input type submit para que no funcione como un botón y colocamos un select name para poder seleccionar opciones como nuevo o reacondicionado. Bueno, creamos tablas donde va a estar separados por un div del formulario y colocamos encabezados con nombres ID, marca, talla, color, envío, género y condición. Posteriormente colocamos un call span que nos sirve para encerrar dos campos dentro de opciones. ¿Okay? Y colocamos las variables row que nos va a servir para rellenar filas donde este nombre tiene que coincidir con el nombre de nuestro campo de la base de datos. Colocamos un href que nos va a direccionar a la página editor PHP donde el row tiene que coincidir con los campos de nuestra tabla. Utilizamos otro href que nos va a servir para un script de confirmación de eliminación. Okay, ahora nos vamos a ir a conexión. A ver. Okay, primeramente creamos una función que nos va a permitir conectar PHP con nuestra base de datos. El método que vamos a usar es procedimental. La variable bd va a ser el nombre de nuestra base de datos. Bueno, y vamos al listado PHP. Regresamos al listado donde primero hacemos una conexión PHP y hacemos una consulta a SQL para que nos devuelva los datos de nuestra tabla Zapa, en donde el formulario que vamos a usar es una acción inserción PHP método post. Justamente acá también acabo de recalcar que el botón de eliminar, profe, va a ser un tipo JavaScript, de acuerdo al ID que nosotros vamos a confirmar, y de acuerdo a eso va a tener un botón llamado eliminar. Ay, espera un momento. Y nos va a soltar más o menos esta función, donde nos va a confirmar si queremos eliminarlo o no. Si lo confirmamos, entonces nos va a redireccionar a la página eliminar.php. Ahora sí, continuamos. Okay, vamos a inserción, okay, donde hacemos primeramente la conexión a nuestra base de datos y se va a hacer una consulta a SQL donde va a insertar los valores del campo de nuestras variables. El ID va a ser null porque en nuestra base de datos el ID está autoincrementado. Y una vez registrado nos va a direccionar a la página listado PHP. Haremos un tipo de prueba antes de pasar, profe. Como vemos, acá solo tenemos una fila rellenado. Ya hemos rellenado un par de campos allí y vamos a darle en registrar. Y como usted se da cuenta, se ha registrado los valores que nosotros hemos definido igualmente para nuestra base de datos y le damos en actualizar. Ahora sí, proseguimos. Okay, vamos a editar, ¿vale? Donde primeramente hacemos una conexión de la base de datos y utilizamos el método guest para editar y eliminar y estos que se envíen a una URL. Cuando seleccionamos el botón editar en una fila, solo se va a editar esa fila con respecto al ID, por eso está el where ahí. Ok, creamos un formulario acción de E1 PHP con inputs y value, donde nos sirve para insertar datos ya establecidos para editarlos. Ahora vamos a
a E1, actualizarlo. ¿Ok? Eh, bueno, lo primero que hacemos es una conexión de la base de datos. Luego hacemos una consulta SQL para que actualice cada campo donde vamos a poner, donde ponemos un where para que selecte solo la fila del ID. Una vez que actualicemos, nos va a direccionar al listado PHP. Y haremos una pequeña prueba también, profe. En cualquiera de ellos, por ejemplo, yo lo pongo acá a editar, nos va a redireccionar a esta página y, por ejemplo, en vez de ponerle el método de envío, le podríamos poner el delivery, por ejemplo, y verá que se va a modificar. Ujú, delivery también se actualizó. Igualmente para la base de datos, ve que acá está en recoger y debería actualizarse a delivery. También se actualizó. Ahora sí, sigamos con la última parte. Que vamos a eliminar. ¿Ok? Hacemos una conexión de base de datos y utilizamos también el método get para que estos datos se envíen a una URL. Primero hacemos una consulta de SQL donde dependiendo de la fila donde vamos a eliminar el ID, se va a eliminar dicha fila. Por eso utilizamos el where ID. Eh, Cuando se elimine, nos direccionará a la página listado PHP. Una vez eliminado eso. Ujú. Haremos también la prueba, profesor, para que usted mismo lo vea. Como antes de aclararle también en listado, para que nos salte el script, va a estar redireccionado a la página PHP, donde si es que le ponemos eliminar, simplemente se eliminará de forma permanente. Le daremos el botón de eliminar, debería aparecernos un script. Espera un momento, que me confundí. Eliminar y seguro que quieres eliminar, aceptar. Y como vemos, se eliminó. Si le damos a actualizar, también se elimina. Ahora, me tocaría mi parte sobre explicar qué significa por qué tiene este diseño tan llamativo nuestra tabla, ¿verdad? Y nuestro formulario de edición. Primero, en el listado, para poder hacer el diseño CSS, primero le agregamos por acá arriba un link que va a ser para el Real Style Sheet redireccionado a estilo CSS. Ahí va a ocurrir toda la magia tanto para la tabla como para el formulario. Primero, para la expansión de nuestra tabla va a tener un padding de 20 píxeles, como lo ve usted mismo también. En una tabla va a tener un white de 100%, que eso va a significar que va a ocupar la mayor parte de la pantalla. Un border collapse para que no tenga líneas en la tabla. Un background color, un fondo blanco y el texto alineado en el centro. El encabezado de nuestro producto va a tener un fondo verde, como usted mismo lo ve por acá. El encabezado de nuestra tabla, mejor dicho, va a tener un fondo verde. El color va a ser blanco. Este border button, ¿qué significa? Va a tener unos 5 píxeles y de este color medio agua marina. Si usted se da cuenta por acá, lo acerco un poco más, se dará cuenta que hay un pequeño borde que separa las filas con los encabezados. Eso es el border button, básicamente, lo que hace, ¿no? Ahora sí, continuamos. STRNTH Child Heaven, ¿qué significa? Un brown color medio plomizo, que va a tener un diseño cebra. O sea, si nosotros le agregamos otro nuevo campo, va a tener un nuevo color, va a ir intercalando en cierta parte, ¿no? Ahí voy a hacer un pequeño ejemplo. Mire, un blanco, un plomo. Y aún así siguiendo insertando filas, va a ser blanco, plomo, blanco, plomo. El body. Acá donde viene la magia de por qué es que tiene ese fondo nuestro formulario y tabla. Primero, un height, que ese más o menos vendría a ser el zoom de la imagen, para que tenga un 200 BDH. El background image, eso significa que nosotros le vamos a colocar una imagen de fondo o una URL. Siempre va a tener que coincidir con este formato que va a tener nuestra imagen. Podríamos especificarle de otra carpeta en donde está nuestra imagen, pero para evitarnos rollos simplemente lo colocamos en la misma carpeta TEA que es donde se está desarrollando todo. Este background size significa que va a cubrir la imagen toda la pantalla en un estilo cover. El background repeat significa que no va a repetir las imágenes. El background position significa que va a centrar la imagen en el centro. Y un font family Arial sans serif. El link. Esa es la otra cosa también. Para los botones de edición y eliminar, que van a ser enlaces, va a tener un fondo rojo, un color blanco.
un padding de 14 píxeles con 25 píxeles que vendría a ser vertical y horizontal para que encaje en nuestra fila que nosotros le estamos dando, ¿no? Un texto alineado en el centro y un text decoration none. ¿Esto qué significa? Que mayormente los enlaces siempre van a tener una línea debajo, pero para que sea un poco más decorativo decidimos eliminarle eso y que solo quede de esta manera. Perfecto. Entonces ahora para nuestro formulario. Tanto el formulario para edición como para el formulario donde está nuestra tabla va a tener un fondo blanco, un tamaño de 20 píxeles, un border radius de 10 píxeles. ¿Qué significa esto? El border radius es que va a tener, no sé si lo nota por acá, como un bordercito circular. Eso es lo que significa el border radius. El otro, un ancho máximo de 400 píxeles y un espaciado para que lo centre en el formulario de 100%. Este margen auto significa que lo va a centrar en el centro, valga la redundancia. El input, o sea, estas pequeñas filas donde van a ir talla, el color, todo esto, van a tener un white de 100% que va a significar que va a ocupar todo el tamaño del formulario hasta un cierto punto, un margen de 10 píxeles de vertical y de 0 píxeles de horizontal. O sea, cómo lo vamos a posicionar en el formulario. Si le ponemos, por ejemplo, 20 píxeles por acá, se va a mover más a la derecha. Pero lo adecuamos de acuerdo a su tamaño, ¿no? El padding que va a ser un tamaño de 10 píxeles y el box sizing border box. ¿Qué significa esto? Que va a evitar desbordamientos del padding. Y ese prácticamente sería nuestro resultado. Y ahora para el botón de edición, como vemos acá, va a tener el mismo diseño de nuestro formulario. Pero a la página a la página de edición PHP también le redireccionamos para un link que va a redireccionarte a edit.css. Este, bueno, lo mismo, va a tener la misma forma, un fondo blanco, un tamaño de 40 píxeles, un borde radio de 10 píxeles, un ancho de máximo 400 píxeles, un centrado de imagen de 100%, y vamos a centrar nuestro formulario en el centro. Igualmente, las filas que van a estar tanto la marca, la talla, el color, el tipo de entrega, va a tener un 100% de espaciado en nuestro formulario, un margen de 10 píxeles de vertical y 0 de horizontal, un padding o un tamaño de 10 píxeles y un border sizing de border box que va a evitar el desbordamiento del padding. Otro, es lo mismo también acá. Un zoom del 100%, va a tener también un background image donde vamos a colocar nuestra URL de paisaje JPG, donde está colocado también aquí, para que tenga ese tipo de imagen. Se me olvidó mencionarlo en el otro. Y después, bueno, el background sizing que va a hacer que cubra la imagen en toda la pantalla, Upan Group Repeat para que no se repita la imagen. Vamos a posicionar en el centro de toda la pantalla y un font family de Arial Sans Serif. Y hasta ahí quedaría estos resultados, profesor, con respecto a nuestra exposición. Tanto el compañero Pomari como el compañero León Piedra hemos realizado este que vendría a ser nuestro trabajo aplicativo. Espero que sea de su agrado y que nos pueda... Y bueno, desearle más que todo buenas noches, profesor, y gracias por sus enseñanzas.